Mi madre dijo en el brunch, solo intentamos ser amables, incluyéndote a ti. No creas que eres importante. Mi tío se rió. Mi padre no dijo nada. Tomé un sorbo de café, asentí y me fui en silencio. 2 semanas después, la cabaña que tanto amaban fue vendida. Luego cerré la línea de crédito compartida de la familia, marqué sus tarjetas de suscripción y esperé. Esa noche, mi teléfono explotó con mensajes del chat familiar, y luego recibí la primera llamada. Al principio, pensé que había oído mal, pero no, mi madre realmente lo dijo en voz alta, frente a todos, y mi tío se rió, fuerte, despreocupado, como si alguien acabara de dar el remate de una buena broma. Mi padre no dijo nada, ni una palabra. Siguió comiendo, como si ella hubiera comentado sobre el clima. No eran solo las palabras, era que lo dijeran allí, frente a mis primos, la esposa de mi tío, mi hermana, como si estuvieran actuando, como si yo fuera la broma familiar, y esta fuera solo otra función dominical. Sentí que la vergüenza me subía por la garganta, caliente y amarga. No me avergonzaba de quién era, ni de nada de lo que había hecho, me avergonzaba porque me había sentado a esa mesa pensando que tal vez me veían diferente ahora, que tal vez después de todo lo que había ayudado, las cosas habían cambiado, que tal vez esta vez no sería como las otras. Pero ellos no se avergonzaban. Mi madre tenía una sonrisa de suficiencia en su rostro, como si finalmente hubiera dicho lo que había estado pensando durante años. Mi tío se rió, como si fuera su recompensa por aparecer. Mi hermana ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Mi padre solo comió sus huevos. Esa fue la parte que se quedó conmigo. No dijo nada. Sentí que la ira se movía a través de mí, tranquila, sólida, pero me mantuve en calma. No hice una escena. Asentí, tomé un sorbo lento de café, me levanté y me fui sin hacer ruido. Nadie dijo mi nombre, nadie me siguió, nadie siquiera pareció sorprendido. Salí al estacionamiento con el sol golpeando demasiado brillante en el pavimento, me subí a mi auto, me senté allí un minuto y luego conduje a casa con las ventanas bajas y sin música, solo yo, el viento y un zumbido en la parte posterior de mi cabeza que no desaparecía. Cuando llegué a mi entrada, ya había tomado la decisión, sin venganza, sin gritos, solo remoción. Silencioso, limpio y completo. La cabaña fue el primer objetivo. Mis padres siempre les decían a todos que era la cabaña familiar, como si todos hubiéramos contribuido. Omitieron la parte donde yo pagué el techo, las reparaciones de los cimientos y la nueva plomería. Mi nombre era el que estaba en la escritura. La usaban como si fuera suya, fines de semana festivos, escapadas familiares, barbacoas del 4 de julio. Inicié sesión en la plataforma de bienes raíces que uso para el trabajo, saqué el borrador del listado que había estado reteniendo durante meses y lo publiqué. Se vendió en 5 días, oferta en efectivo completa, sin contraoferta, desaparecido. Luego, saqué la línea de crédito compartida que había abierto para mis padres cuando querían un nuevo juego de lavadora / secadora y no tenían el efectivo. Había estado pagando los mínimos en silencio durante los últimos 6 meses. Ni siquiera recordaban que la cuenta estaba a mi nombre. La cerré, cuenta bloqueada, pagos automáticos cancelados. Que el banco se encargue de las llamadas. Luego fui tras sus tarjetas de Amazon. Habían estado usando la suscripción Prime que pagaba yo, vinculada a mi cuenta principal, con sus propias tarjetas registradas. Marqué las 3 por actividad sospechosa y envié un ticket de soporte pidiendo que se cerrara toda la cuenta del hogar. Esa noche, alrededor de las 9:40, el chat grupal familiar comenzó a explotar. Mi hermana, ¿por qué se canceló mi cuenta Prime? ¿Alguien fue hackeado? Mi primo, ¿quién eliminó la cabaña del calendario? Mi madre. Todavía no lo habían descubierto, todavía no lo habían juntado, y ninguno de ellos mencionó el brunch. Ninguno de ellos preguntó cómo estaba. Solo estaban confundidos, molestos, con derechos. Entonces mi teléfono vibró de nuevo. No un texto, no una llamada familiar. Era un número desconocido. Contesté. Era el abogado de mi madre. La llamada llegó alrededor de las 7:15 de la noche siguiente. Estaba sentado en casa con un plato de pasta que se había enfriado, ignorando el 5.º mensaje del chat familiar. Número desconocido. Casi lo dejo ir al buzón de voz, pero algo me dijo que contestara.
Hola, soy Carol Walker, represento a tu madre y a tu padre y algunos arreglos familiares en curso. Esperaba que pudiéramos hablar por un momento. Su voz era tranquila, profesional, ensayada. No dije nada, solo esperé. Ella continuó, tu padre ha pedido recuperar el vehículo que le regalaste hace 2 años. Tiene la intención de transferir el título a un colega mío. Entiendo que fue un regalo, pero solicita que el auto sea devuelto inmediatamente. Durante unos segundos, solo miré por la ventana. No estaba sorprendido, en realidad no. Habían perdido el acceso a la cabaña, la línea de crédito, las cuentas. Ahora estaban buscando sobras. No se trataba del auto, se trataba de asegurarse de que supiera que todavía tenían influencia, que todavía podían golpearme cuando quisieran. Le pregunté cuándo y dónde. Sonó un poco sorprendida, como si esperara una pelea. Me dio una hora al día siguiente y su dirección. Le dije que estaría allí, luego colgué antes de que pudiera agregar algo más. A la mañana siguiente, limpié el auto, saqué todo lo que era mío, el cable de carga, el registro que había guardado como respaldo, el viejo par de gafas de sol y la guantera. Se sintió extraño, pero no triste, solo final, como cerrar un archivo que habías tenido abierto durante demasiado tiempo. Conduje a su casa exactamente a la 1 de la tarde, la misma entrada que solía limpiar con pala cuando vivía en casa, el mismo seto que siempre moría en el invierno y volvía a crecer en parches torcidos. Me estacioné, salí y toqué el timbre una vez. Mi madre abrió. Detrás de ella estaba mi padre, con los brazos cruzados, solo mirando. Mi hermana también estaba adentro, estirada en el sofá con su teléfono, fingiendo no estar interesada. Llevaba la misma sudadera con capucha que le compré la Navidad pasada. Le tendí las llaves y dije que estaba allí para devolver el auto, tal como lo pidió el abogado. Mi madre no tomó las llaves. Solo se quedó allí parpadeando, luego dijo que necesitábamos hablar, que todo esto se había salido de control, que éramos familia y que las familias no deberían actuar así. Su tono cambió rápidamente, de frío a suave a performativo. No entré. Le dije que ya no estaba interesado en hablar, que no estaba enojado, solo que había terminado. No iba a seguir el juego con su versión de las cosas. No iba a seguir dando mientras ellos seguían encontrando nuevas formas de recordarme que no era parte de ellos, en realidad no. Fue entonces cuando mi hermana se sentó y comenzó a hablar, dijo que me estaba tomando todo personalmente, que estaba tergiversando lo que dijo mamá, que ella había estado bajo estrés, que todos habían estado lidiando con cosas que yo no entendía, que estaba tirando relaciones por un comentario en el brunch. Solo la miré, la dejé hablar. Nada de eso significaba nada. Dijo que me equivocaba en todo y que me arrepentiría de cortar con personas que se preocupaban por mí. Quería preguntar cuándo había sucedido realmente esa preocupación, pero no me molesté. Puse las llaves en la barandilla del porche, me di la vuelta y volví a bajar los escalones. Mi madre dijo mi nombre una vez, como si pudiera deshacer algo. Mi padre nunca dijo una palabra. Pedí un taxi y me senté en silencio en la parte de atrás, mirando las señales de la calle, las mismas que pasaba cuando iba en bicicleta a la escuela. No me sentía bien ni mal, solo que había terminado. Cuando llegué a casa, inicié sesión en mi banco y cancelé la transferencia de $900 que había estado enviando cada mes para el alquiler de mi hermana. Perdió su trabajo en febrero y dijo que solo necesitaba ayuda hasta que lo resolviera. No hice preguntas, solo envié el dinero. Una semana después del primer pago, compró un par de botas de diseño y las publicó en Instagram con la leyenda terapia de compras. Debería haberlo detenido entonces, pero no lo hice. Seguí pagando, marzo, luego abril, luego mayo. El pago de junio ya estaba programado. ¿Lo cancelé? A la mañana siguiente me desperté con una tormenta, 10 llamadas perdidas, mensajes grupales, mensajes de voz de mi hermana en 3 estados de ánimo diferentes, confundida, enojada y haciéndome sentir culpable. Dijo que iban a desalojarla, que la había dejado colgada, que sabía que estaba luchando y ahora solo la estaba castigando por una pelea que tuve con nuestros padres. Dijo que estaba siendo cruel. No respondí. Por la tarde, el chat se había convertido en una zona de guerra. Los primos estaban participando, preguntando qué estaba pasando. Mi tío envió uno de esos textos de "esta familia se está desmoronando", que siempre envía cuando no entiende algo.
Mi madre envió un párrafo largo sobre cómo la comunicación es la única forma de avanzar, todavía sin disculpas, todavía sin que nadie admitiera nada. Esa noche, los mensajes se detuvieron. Y luego, a la mañana siguiente, mi padre finalmente dijo algo. El mensaje llegó justo después de las 6 de la mañana. Ni siquiera estaba completamente despierto cuando vi que iluminaba mi teléfono, una oración en el chat familiar, enviada desde el número de mi padre: si este comportamiento no se detiene, todos los que no vivan aquí ya no serán bienvenidos en esta casa. Eso fue todo. Sin preámbulo, sin emoji, sin explicación, solo plano, directo. Era tan ajeno a su carácter que me tomó un momento creer que realmente era él. Era el callado, el que siempre se sentaba durante el drama sin involucrarse. Rara vez enviaba mensajes de texto, nunca comentaba en el chat. Si tenía pensamientos, se los guardaba para sí mismo. Entonces, cuando habló, todos se dieron cuenta. Mi hermana respondió casi de inmediato. «Espera, ¿de qué estás hablando?», escribió, seguido de «ahora vivo allí». Él no respondió. 5 minutos después, mi madre envió un párrafo largo sobre cómo la tensión en la familia estaba pesando sobre todos, y cómo hemos perdido de vista lo que importa y la comunicación es el único camino a seguir. Parecía que lo había copiado de algún podcast de terapia que escuchaba mientras limpiaba. Todavía no hay respuesta. Yo tampoco respondí. Solo vi cómo se desarrollaba. Lo que nadie dijo directamente, pero todos sabíamos, era que mi hermana se había mudado de nuevo. No lo había admitido en el chat, pero las señales estaban ahí. Dejó de hablar de su apartamento por completo, no más fotos de su antiguo edificio o del estúpido balcón con las 2 plantas falsas. Y luego estaban las historias que publicaba, tomas granulosas de la mesa de su cocina, su gato tirado en el feo sofá verde y el inconfundible papel tapiz de fondo. No se lo había dicho a nadie, ni siquiera a mí. Y cuando le corté el alquiler la semana pasada, no se resistió tanto como esperaba. Simplemente desapareció durante unas horas y luego reapareció más tarde con publicaciones crípticas y sin mencionar dónde vivía. Pero ahora era oficial. Estaba de vuelta en casa, viviendo con ellos, y mi padre aparentemente ya había tenido suficiente. Después de su mensaje, el chat grupal se congeló. Sin idas y venidas, sin juegos de lástima, sin que nadie intentara cambiar la culpa, solo silencio. Más tarde ese día, mi tío trató de aligerar el ambiente. Envió un mensaje diciendo: «¿Qué tal una barbacoa familiar?», para aclarar el ambiente. Ya saben, las hamburguesas lo arreglan todo. Nadie reaccionó, ni siquiera con un pulgar hacia arriba. Esa podría haber sido la primera vez en la historia del chat familiar que un mensaje fue completamente ignorado. Por la noche, mi madre lo intentó de nuevo, otro mensaje largo, este más emocional, sobre cómo nadie era perfecto, pero teníamos que encontrar una manera de sanar. Incluso mencionó que papá no lo decía de la forma en que sonaba, como si fuera un anciano confundido que necesitaba traducción. Pero sí lo decía de la forma en que sonaba. Todos lo sabían. La segunda noche fue aún más tranquila. Por una vez, el chat no explotó con tonterías. Nadie envió enlaces a códigos de descuento ni reenvió fotos borrosas de antiguas reuniones familiares. Revisé mi teléfono cada pocas horas, casi por costumbre, y no había nada. No era paz, era el ojo de una tormenta. Todos habían sentido que el suelo se movía. Nadie quería ser el próximo en desencadenar algo. Incluso mi hermana detuvo su rutina habitual, sin mensajes, sin textos accidentales destinados a provocarme, sin pequeñas publicaciones sarcásticas, solo silencio de radio. Di una larga caminata esa noche, alrededor de la cuadra, hasta el final del sendero del parque, pasando por la panadería que siempre cerraba demasiado temprano. No pensé en la cabaña, no pensé en el auto ni en el alquiler ni en lo que mi madre dijo en el brunch. Pensé en mi padre. Su silencio siempre me había hecho pensar que no le importaba, que simplemente se había desconectado, demasiado cansado o demasiado débil para involucrarse. Pero ahora estaba empezando a preguntarme si era algo más, si tal vez había estado observando todo este tiempo, construyendo su propia frustración silenciosa, tal como lo había hecho yo. Y tal vez finalmente, había tenido suficiente. Cuando volví a casa, miré alrededor de mi apartamento. Por una vez, se sintió como mi espacio de nuevo, limpio, tranquilo, sin molestias. Sin tensión presionando desde el exterior.
El día siguiente pasó sin un solo mensaje familiar. Y fue entonces cuando noté algo que no sentía en mucho tiempo: alivio. Sin caos, sin viajes de culpa, sin emboscadas emocionales, sin que nadie pretendiera que el pasado nunca sucedió, solo silencio. Y en ese silencio, algo más comenzó a crecer. Mi vida comenzó a sentirse como mía de nuevo. El silencio no solo continuó, se profundizó. Pasaron 3 días, luego 4. Ni un solo mensaje del chat grupal, ni siquiera de mi madre, que solía enviar artículos diarios con títulos como "Cómo reconstruir la confianza en las familias" o memes pasivo-agresivos sobre el perdón. Para el 5.º día, eliminé el hilo por completo. No bloqueé a nadie, no hice ninguna declaración grandilocuente, simplemente quité la aplicación de mi pantalla de inicio y volví a vivir. Y extrañamente, las cosas empezaron a moverse. El trabajo mejoró. Estaba concentrado de nuevo, despejado por primera vez en meses. No cargaba con un peso invisible en cada reunión. Pasé días completos sin el zumbido de un mensaje de texto que me desconcentrara. Mi mente, que había pasado tanto tiempo escaneando en busca del próximo golpe, simplemente se calmó. Empecé a cocinar de nuevo, volví al gimnasio, alquilé un coche para un viaje de fin de semana solo porque quería conducir sin recordar quién solía sentarse en el asiento del pasajero. Sin expectativas, sin obligaciones, solo yo. Entonces, al 6.º día, recibí una llamada de mi hermana. Dejé que sonara. Ella dejó un mensaje de voz. Su voz estaba tensa pero controlada. Dijo que necesitaba hablar, que las cosas se habían salido de control, que papá había sacudido a todos con su mensaje, y ahora mamá estaba al límite, caminando sobre cáscaras de huevo en la casa. Dijo que estaba tratando de arreglarlo, pero que necesitaba mi ayuda. Entonces ella lo dijo: sé que cancelaste el alquiler, pero si pudieras cubrir julio, solo esta última vez, prometo que lo resolveré. No devolví la llamada. Esa noche ella envió un mensaje de texto: ¿en serio, solo vas a dejarme jodida por lo que un comentario en el brunch madura? Tampoco respondí a eso. A la mañana siguiente, comenzó la explosión. Un primo me envió un mensaje privado, preguntando qué había pasado y por qué todos actuaban como si alguien hubiera muerto. Mi tío envió una nueva nota de voz, diciendo que estaba siendo frío e inmaduro. Mi mamá escribió un párrafo que no me molesté en leer. Capté la vista previa en mis notificaciones, comenzó con: no eres el único que se ha sentido herido. Pero el que se quedó grabado vino de mi hermana más tarde esa noche. Ella escribió: están hablando de hacerme irme, papá ni siquiera me habla, ¿en serio estás bien viendo que eso pase? Era desesperado, pero no apologético. No hubo reconocimiento de nada de lo que había hecho, ni reconocimiento de lo que había pasado, solo expectativa, todavía pensando que yo acudiría, que siempre lo haría. No respondí. 2 días después, recibí una notificación de uno de los antiguos hilos grupales familiares que aún no había silenciado, solo un mensaje de mi papá. Les dije a todos que pararan. Si siguen presionando, no tendrán esta casa. Nadie respondió después de eso, ni siquiera ella. Después del segundo mensaje de mi papá, el grupo familiar volvió a guardar silencio, esta vez más largo, 3 días completos. Ni una palabra. Era el tipo de silencio que no se siente pacífico, solo cargado, como si todos contuvieran la respiración, esperando a ver quién se rompería primero. Al 4.º día, estaba haciendo cola en la farmacia cuando recibí un mensaje de texto de un número que no reconocía. Era solo un enlace a una publicación de Facebook, sin mensaje, solo un enlace. Lo toqué. Era mi hermana, una publicación larga y pública sobre familias tóxicas y cómo algunas personas fingen ayudar solo para poder controlarte después. No usó mi nombre, pero era obvio a quién se refería. Escribió sobre cierto hermano que la había abandonado financieramente y había puesto a toda la familia en su contra sin motivo alguno. Los comentarios llovieron. Sus amigos intervinieron con cosas como: te mereces algo mejor, córtalos para siempre. No comenté, no le envié un mensaje, pero tomé una captura de pantalla. Esa misma noche, recibí un mensaje de texto de mi mamá: necesitamos hablar. Es importante. Lo ignoré. A la mañana siguiente, todo se resquebrajó. Alrededor de las 9:30 de la mañana, mi primo Ben me llamó directamente. Casi no contesté, pero él era uno de los pocos que aún no había elegido bando.
Hola, hombre, dijo. ¿Has hablado con alguien hoy? No. Tu hermana ya no vive allí. Hice una pausa. ¿Qué quieres decir? Apareció en mi casa anoche con maletas, llorando, dijo que tu papá le dijo que se fuera o que tiraría sus cosas. Esperé. ¿Realmente dijo eso? Aparentemente. No sé qué pasó exactamente, pero tu mamá ha estado llamando a todos esta mañana diciendo que no tenía idea de que él llegaría tan lejos. Eso me tomó por sorpresa. A pesar de toda su frialdad reciente, no pensé que realmente la echaría. Pero, de nuevo, tal vez había subestimado lo lejos que estaba del lío. Tal vez no era solo yo de quien estaba cansado. Tal vez había estado observando todo en silencio durante años, igual que yo, y finalmente estalló. Mi teléfono vibró de nuevo mientras todavía estaba en la llamada. Era un correo electrónico, asunto, cancelación de la autorización de cuenta conjunta. Era de mi papá. Había eliminado a mi mamá de una de sus cuentas financieras compartidas, la que yo le había ayudado a configurar en línea hace 2 años cuando ella seguía perdiendo el rastro de las facturas. Se suponía que yo ya no debía tener alertas de administrador, pero aparentemente, nunca cambió el contacto de respaldo. En 1 hora, llegaron más, un cambio de cuenta de servicios públicos, un pago de seguro recurrente cancelado, uno que estaba a su nombre, y luego, finalmente, un mensaje de voz de mi mamá. Esta vez su voz no era mesurada ni triste, estaba enojada. Dijo que mi papá estaba siendo irracional, que nos estaba castigando a todos, y que esto es lo que sucede cuando dejas que las cosas se pudran. Dijo que necesitaba ir a hablar con él, no con ella, con él. Esa parte se quedó conmigo. Ya no estaban unidos. Se habían separado, no oficialmente, sino en una especie de fractura doméstica tácita. No devolví la llamada. Esa noche me senté en mi balcón y miré la ciudad. Se sentía distante, como si le estuviera sucediendo a otra persona, y por primera vez en años, no me sentí enredado en su caos. No me sentí responsable. Me sentí libre. Pasaron 2 semanas. Ni un solo mensaje, ni siquiera un artículo reenviado de mi mamá o un meme de mi tío tratando de provocar algo. El chat grupal permaneció muerto. Era como si alguien hubiera desenchufado toda la red, y nadie se atrevía a volver a encender el interruptor. No dije nada, no me registré, no me pregunté. Lo más extraño no fue el silencio, fue la rapidez con la que la vida comenzó a volver a su lugar una vez que se fueron de ella. Empecé a dormir, como realmente dormir, no del tipo en el que te despiertas a las 3 de la madrugada pensando en una conversación que ni siquiera ha sucedido todavía. Me despertaba descansado, con la mente clara. No estaba escaneando mi teléfono en busca de caos, no estaba ajustando mi día a quién necesitaba que o quién estaba a punto de hacer estallar algo. Volví al gimnasio, compré alimentos que no estaban preempaquetados, incluso empecé a ser voluntario 2 veces por semana en un refugio local, algo en lo que había pensado durante años pero nunca había tenido el ancho de banda mental para hacerlo. Entonces, completamente de la nada, recibí una carta. Una de verdad, escrita a mano, sin remitente, pero reconocí la letra al instante, mi papá. Fue corta. Alex, hiciste bien en irte. Me quedé callado demasiado tiempo y dejé que las cosas se salieran de control. No le debes nada a nadie. Nunca lo hiciste. Cualquiera que sea la paz que hayas encontrado, consérvala. Papá. Sin drama, sin lo siento, sin viaje de culpa, solo esas palabras. La leí 3 veces sentado en la mesa de mi cocina, y no supe qué sentir. Al principio, no fue un cierre, fue solo la confirmación de que tal vez no había estado loco, que tal vez alguien más lo había visto también, incluso si no lo dijeron a tiempo. No lo llamé, no le envié un mensaje de texto. Doblé la carta, la guardé en un cajón con algunas otras cosas que guardo que me recuerdan quién soy. Unos días después, recibí un correo electrónico de mi gerente en el trabajo. El proyecto que había estado liderando, uno que pensé que nadie estaba prestando atención, había ahorrado a la empresa más de lo esperado. Me estaban ascendiendo, título más importante, mejores horas, más control. Lo acepté el mismo día, sin dudarlo. Entonces, por primera vez en mi vida, reservé un viaje solo para mí. 2 semanas, una pequeña cabaña a las afueras de Flagstaff, árboles, cielo, sin vecinos.
Alquilé un coche, apagué todas las notificaciones y me fui. Y aquí está lo que nadie dice, la curación no siempre se siente bien al principio. A veces se siente vacío, como si estuvieras parado en una habitación donde solía haber una tormenta, y ahora todo lo que escuchas es el viento. Esperas la siguiente ola de ruido, la siguiente demanda, la siguiente pelea, pero no llega. Empiezas a llenar el espacio con cosas que importan. Empiezas a recordar cómo suena tu propia voz sin la de ellos en el fondo. No extrañé el chat familiar, no extrañé la culpa, no extrañé la actuación. En mi última noche en la cabaña, me senté bajo las estrellas con una manta y una cerveza, y pensé en todo lo que había sucedido, el brunch, el coche, la línea de crédito, el mensaje de voz, la publicación, el desalojo, todo. Y por primera vez, no me sentí enojado. Simplemente me sentí acabado, no en la forma dramática, no en la forma en que la gente dice cuando todavía está esperando que alguien los persiga. Estaba real y verdaderamente acabado. Todavía existen, todavía hablan, estoy seguro de que todavía hay chismes sobre mí. Tal vez incluso piensen que volveré algún día, pero no lo haré, porque a veces alejarse no es una reacción, es una decisión, una lenta y cuidadosa, una que tomas con la cabeza clara y una mano firme. Y una vez que la has tomado, no vuelves atrás. La actualización, han pasado 2 semanas desde que regresé de la cabaña. Desempaqueté toda la noche que llegué a casa y no le dije a nadie dónde había estado. Ni un solo mensaje a nadie en la familia, ni siquiera por curiosidad. Nada ha cambiado de su lado. Sigue el silencio del chat grupal, sin registros aleatorios, sin actualizaciones. Mi hermana no ha intentado contactarme de nuevo, no después de la publicación de Facebook y de haber sido echada de la casa. Escuché de Ben que se mudó con un amigo temporalmente. Aparentemente, ha estado diciéndole a la gente que se está tomando un tiempo para concentrarse en sí misma, lo que suena como su forma habitual de evitar la responsabilidad. En cuanto a mis padres, no he sabido nada de ninguno de los dos desde la carta de mi papá. Sin llamadas, sin culpa, nada. Y extrañamente, creo que así es como él quería que fuera.